Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos a pasar a las preguntas que imagino ya las han resuelto. Ya se habrán dado la importancia de que ustedes resuelvan primero las preguntas y luego comparemos las claves, ¿sí? En la pregunta número 1 nos dicen, una bacteria aislada a partir de un relave minero, identificada taxonómicamente como Acidotiobacillus spp, o sea, especie general, crece en un medio de cultivo llamado 9K. El medio 9K contiene solamente compuestos inorgánicos como fuente de nitrógeno y otros bioelementos como sodio, potasio, fósforo, calcio, azufre, hierro, entre otros. El carbono lo obtiene por fijación de CO2 disuelto en el medio, proveniente del CO2 atmosférico. De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, señale usted qué tipo de nutrición presenta esta bacteria. Bueno, chicos, rápidamente nos damos cuenta que si ella obtiene el carbono por fijación a través del CO2 disuelto en el medio, bueno, es igual que una planta, ¿sí o no? Todo lo demás, chicos, es simplemente una distracción para asustarlos. Es autótrofa, igual que una planta. En la pregunta número 2 nos indican, Pseudomonas spp es una bacteria mesófila que tiene mucho que ver con el proceso de descomposición de la carne. Ella, junto con otros microorganismos gram positivos, levaduras y mohos, utilizan el glucógeno, proteínas y otros compuestos similares de la carne para su crecimiento. Por tal motivo cambian las características organolépticas de este alimento. De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que estas bacterias pseudomonas presentan nutrición heterótrofa. ¿Es un microorganismo gram negativo? ¿Presenta nutrición autótrofa? ¿O ha sido la causa de la muerte del animal? Bueno, evidentemente no ha sido la causa de la muerte del animal, porque te dicen de que esta es una bacteria mesófila que tiene que ver con el proceso de la descomposición de la carne, ¿verdad? Utilizan la carne como fuente de carbono y obviamente son considerados organismos heterótrofos. De acuerdo a esto, chicos, podemos decir que son gram negativos, no, ¿verdad? Presentan nutrición autótrofa no porque se alimentan de carne. Ellos son heterótrofos. De acuerdo al texto, podemos afirmar ello. En la pregunta número 3, los hongos filamentosos que participan en la descomposición de los cadáveres se nutren por absorción de compuestos orgánicos simples procedentes de dichos sustratos. Por lo tanto, los hongos son considerados nutricionalmente como, ¿recuerdan, chicos? Sí, absorben compuestos orgánicos simples procedentes de dichos sustratos, quiere decir previamente degradados. Consumen materia orgánica en descomposición. Ellos son saprófagos, lo contrario de holozoicos, ¿verdad? Nosotros somos holozoicos porque consumimos materia orgánica compleja. En la pregunta número 4, desde el punto de vista nutricional, los seres humanos, de acuerdo al tipo de alimentos que consumimos, estamos considerados como, bueno, lo vimos hace unos instantes, ¿verdad? Recuerden que los seres humanos consumimos materia orgánica compleja. Por ello, nutricionalmente somos considerados holozoicos. En la pregunta número 5, las cianobacterias o bacterias azul verdosas son responsables de suministrar compuestos orgánicos a las cadenas alimenticias de los ecosistemas acuáticos. Ellos realizan la misma fotosíntesis que las plantas. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, las cianobacterias son consideradas. Obviamente, todo organismo fotosintético, como en el caso de las cianobacterias, obtienen energía a partir de la luz solar, es decir, que ellas son fotótrofas. En la pregunta número 6, la biorremediación es un proceso biológico que se utiliza para eliminar sustancias contaminantes del medio ambiente. En el caso de un derrame de petróleo, como por ejemplo suele ocurrir en nuestra Amazonía lamentablemente, se emplean en algunos casos microorganismos que tienen la capacidad de utilizar compuestos del petróleo como fuente de energía para su crecimiento y metabolismo. En tal sentido, la biorremediación de ambientes contaminados por petróleo es un proceso que utiliza organismos. ¿Cómo son estos organismos, chicos? Si se alimentan del petróleo. Recuerden que los organismos que utilizan compuestos orgánicos, sean glúcidos, lípidos, proteínas o hidrocarburos, que son obviamente también orgánicos, como fuente de energía, son los quimio-organo
organótrofos, ¿verdad? Esto lo habíamos visto en la semana número 2, tipo de bacterias quimio-organótrofas. En la pregunta número 7, la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida en nuestro planeta. Las plantas la realizan gracias a la presencia de una organela llamada cloroplasto. El cloroplasto está demostrado científicamente que proviene de una célula procariota ancestral que corresponde a un grupo denominadas cianobacterias, pero cianobacterias muy primitivas, por cierto. Por ello, se puede afirmar que la fotosíntesis es de origen, ¿recuerdan? La teoría endosimbiótica, ¿no? Donde la cianobacteria primitiva ingresa a la célula vegetal. Por ello, las cianobacterias realizan este proceso. La fotosíntesis, chicos, entonces, que realizan las plantas será de origen bacteriano, realizado obviamente por las bacterias. En la pregunta número 8, la fase lumínica de la fotosíntesis se desarrolla en las membranas de los tilacoides, como lo hemos visto en clase. ¿Qué producto suministra esta fase de la fotosíntesis? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los productos? Los productos son ATP y NADPH, ¿verdad? El oxígeno, más que un producto para la planta, es un desecho. Sin embargo, ¿no? La clave, y ya la estamos observando, es la B, teniendo en cuenta que el oxígeno para la planta es desecho. Producto para los animales, ¿no? Para nosotros, pero la planta ya no lo necesita. Y recuerden que este oxígeno viene de la molécula del agua. En la pregunta número 9, en una experiencia de laboratorio desarrollada en un curso de fisiología vegetal, los estudiantes someten a una planta a un tratamiento que cierra completamente los estomas. Teniendo en cuenta que no se le ha privado de una fuente de luz solar, ¿qué fenómeno fotosintético se verá alterado? La fase oscura, la producción de CO2, la producción de oxígeno o la producción de ATP. A ver, la producción de CO2, la planta, no, ¿verdad? La producción de oxígeno se refiere a la fase luminosa. Sí, chicos, tenemos una planta en donde los estudiantes someten a una planta a un tratamiento que cierra los estomas. Si los estomas se cierran por completo, ¿qué va a ocurrir? Teniendo en cuenta que no se le ha privado de la fuente de luz solar. Si se cierran los estomas pero hay luz, quiere decir que sí va a ocurrir la fase luminosa. Con el agua, ¿verdad? Que ya haya ingresado a través de las raíces, porque las raíces no se han alterado. Pero si se cierran los estomas, bueno, ya no va a salir el oxígeno, pero sí se sigue produciendo oxígeno por la fase luminosa. Pero ¿quién ya no entraría? Ya no entraría el CO2, ¿verdad? Por lo tanto, se vería obstruida la fase oscura, el ciclo de Calvin-Benson. La clave sería la A. En la pregunta número 10, las plantas carnívoras constituyen un grupo de organismos que se alimentan de protozoarios y animales, en su mayoría insectos, debido a que crecen en suelos que son pobres en nutrientes, especialmente de nitrógeno. Pese a ello, este grupo de plantas pueden realizar procesos de conversión de la energía luminosa en química. Con respecto a lo mencionado, marque la alternativa correcta. ¿Las plantas carnívoras son saprófagos? Por el modo de obtención de energía, ¿son autótrofos? Los organismos que presentan condición heterótrofa. Sus células no deben presentar cloroplastos. A ver, un momento. Si nos están diciendo que genera energía química a partir de luminosa, quiere decir que sí hace fotosíntesis. Por lo tanto, sí debe tener cloroplastos. Por lo tanto, no son heterótrofos. ¿Y son saprófagos? ¿Consumen materia orgánica descompuesta? No, ¿verdad? Definitivamente ellos son autótrofos, solo que como algo adicional consumen insectos o protozoarios como fuente de nitrógeno. Recuerden que crecen en suelos muy pobres. En la número 11, señale usted a qué proceso metabólico corresponde la siguiente ecuación. A ver, tenemos un compuesto carbonado más oxígeno y esto nos da CO2, agua y energía. Este proceso es la famosa respiración celular oxigénica, ¿verdad? En presencia de oxígeno, la glucosa produce CO2, agua y obviamente energía a manera de ATP. Es la respiración celular. En la pregunta número 12,
Louis Pasteur en el siglo XIX hizo una experiencia con la levadura Saccharomyces cerevisiae que consistió en hacer crecer a dicho microorganismo en un medio de cultivo que contenía glucosa. Él comprobó que cuando sometía el cultivo de levaduras a condiciones aeróbicas, la respuesta era crecimiento celular, y cuando suprimía el suministro de oxígeno, se dejaba de producir crecimiento y en cambio empezaba a producir etanol. A este fenómeno se le llama el efecto Pasteur. Según el texto, ¿qué proceso metabólico está sucediendo con la glucosa cuando se somete al cultivo a condiciones anaerobias, sin oxígeno? Obviamente, chicos, está ocurriendo el proceso de fermentación y en este caso, al producir etanol, la fermentación alcohólica. En la pregunta número 13, cuando el piruvato ingresa a la mitocondria se descarboxila para convertirse en acetil-CoA, compuesto que ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, uniéndose al oxalacetato por catálisis de la enzima citrato sintasa. Durante este ciclo, que ocurre en la matriz mitocondrial, se terminan de liberar los 2 carbonos restantes del piruvato y se generan 4 NADH adicionales a los 2 que se generaron durante la glucólisis. Un FATH, los cuales ceden hidrógenos y electrones a la cadena transportadora que se ubica en las crestas mitocondriales. Este transporte de electrones y protones a lo largo a través de la membrana interna mitocondrial genera un proceso bioenergético muy importante. Señale usted qué proceso nos estamos refiriendo. A ver, chicos, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han redactado es el proceso de la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Todo el paso de electrones y protones es para la producción de ATP. Fosforilación oxidativa. En la pregunta número 14 nos indican, se ha demostrado científicamente que la mitocondria ancestralmente era una célula procariota, era una bacteria. Según la teoría endosimbiótica, hace mucho tiempo ingresó a parasitar a las células eucariotas. Estas bacterias, cuyo pariente actual sería la bacteria Paracoccus, ya eran organismos aerobios o aeróbicos, pues ya existía por entonces oxígeno atmosférico gracias a la actividad fotosintética de las cianobacterias, y a ello le otorgaron a las células eucariotas la posibilidad de usar el oxígeno también para oxidar los azúcares. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, ¿qué podríamos afirmar? Señale lo correcto, ¿no? Señale la afirmación correcta. En la clave A nos dicen, la fotosíntesis es de origen vegetal. Todas las bacterias son parásitas obligadas intracelulares. La mitocondria es un parásito intracelular. O, por último, la fosforilación oxidativa es de origen bacteriano. ¿Cuál de ellas sería la clave, chicos? De acuerdo a lo que nos indican en el texto, la fotosíntesis no es de origen vegetal. Te mencionan que el oxígeno venía de las cianobacterias, eso es diferente. Todas las bacterias son parásitas obligadas intracelulares, no, pues cuando a ti te dicen todas, usualmente es falso, ¿verdad? La mitocondria es un parásito intracelular. Actualmente, ¿la mitocondria como tal es un parásito intracelular? No, es una organela ya de la célula, se volvió parte de ella. Parásito quiere decir que se aprovecha de su hospedador y no brinda ningún beneficio, ¿verdad? Más bien perjudica. Eso quiere decir parásito. Pero la mitocondria no es un parásito porque sí beneficia a la célula. La fosforilación oxidativa es de origen bacteriano, claro. Porque si ustedes analizan la mitocondria tiene su doble membrana y en vez de tener un mesosoma, tiene muchos. Si recordamos en la semana 2, yo les había mencionado que en una bacteria común y silvestre, asociado al mesosoma, siempre encontramos la molécula de ADN y encontramos asociadas las enzimas respiratorias. Siempre asociado al mesosoma. En cambio, miren la mitocondria. Esta organela, que era una bacteria primitiva, tiene muchos mesosomas que ahora se llaman crestas mitocondriales, porque ya cumplen una función dentro de la célula, ¿verdad? Y aquí tiene gran cantidad, obviamente, de enzimas respiratorias, aparte de su ADN y sus ribosomas, igual que una bacteria. Por ello,
La clave es la D. En la pregunta número 15, el intercambio de gases necesarios para el metabolismo energético celular se produce de una gran variedad de modos. Así, en los animales terrestres se realiza a través de los pulmones o tráqueas, en los animales acuáticos a través de branquias, en las plantas a través de los estomas. Señale usted, en el caso del sistema respiratorio humano, a qué nivel se produce el intercambio de gases respiratorios. ¿Dónde? En el alveolo, en venas, pituitaria, arterias. A ver, chicos, creo que esto está bastante sencillo, ¿verdad? Arterias, nada que ver, a través de las arterias circula sangre oxigenada, ya directamente. Pituitaria, aquí no tiene nada que ver. Venas, tampoco, ¿verdad? En los alveolos. En los alveolos pulmonares, ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso a través de capilares. Muy bien, señores, acabó este capítulo. Sé que la semana número 5, todo lo que es metabolismo es un poquito complicado, ¿sí? Pero recuerden que de todas maneras tenemos que verlo de una forma simplificada. ¿Está bien? Practiquen bastante, practiquen. Este capítulo tienen que practicarlo. Semana 5, chicos, recuerden que hasta el capítulo 8 o 9 viene el segundo examen y van a venir desde la semana número 1. ¿Sí? Así que practiquen bastante, cuídense mucho, aliméntense de la manera adecuada.